Bien, ya Viviana Estrada García, como parte del colectivo Bicentenario por la Democracia, me he contactado con el candidato Manuel Becerra, por el partido Alianza por el Progreso, que está postulando con el número 1 por la región de Cajamarca, y hemos quedado la reunión para las 8 de la mañana. Buenos días, señor Manuel Becerra, ¿cómo se encuentra en esta mañana? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí dispuesto a poder dialogar con usted. Bien, sí, justamente a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia, agradecerle profundamente por brindarnos este pequeño espacio en su recargada agenda. Entendemos que de repente en estos días deben estar a full, así que es una alegría para nosotros que nos permita este espacio de entrevista y conocimiento. Me habían contado que usted es muy fan de de la lectura. Sí, sí, efectivamente es una de las actividades que hago con bastante frecuencia, ¿no? Me gusta bastante leer, estar sobre todo informado, ¿no? Y básicamente pues creo que es importante para poder tener la mente fresca también y siempre activa el hecho de leer, ¿no? Leer constantemente. Claro, la lectura es un hábito que puede mejorar tanto los aspectos cognitivos, ¿no? En general. Ahora, bien, para ya comenzar, para no quitarle más tiempo, señor Manuel Becerra, bueno, nuestro colectivo lo hemos denominado el colectivo Bicentenario por la Democracia y está compuesto por distintas organizaciones a nivel regional, sobre todo organizaciones juveniles. Y bueno, yo represento en esta oportunidad Bioplan Proyecta, que tiene sede en Cajamarca, y pues hemos elaborado un cuestionario que está compuesto por 10 preguntas, las cuales yo le voy a ir aplicando y también solicitarle y mencionarle que vamos a grabar esta entrevista. Bien, si es que nos autoriza la grabación de la entrevista, que bueno, son preguntas respecto sobre todas las propuestas que usted tenga. ¿Nos autoriza la grabación? Sí, no hay problema, está bien. Bien, iniciamos con nuestra primera pregunta. Bien, en el aspecto de función congresal y ámbito político, de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia y por qué? Alternativa A, votaría a favor de la vacancia. Alternativa B, renunciaría a cargo de congresista. C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. D, otra opción que usted tenga. No escuché, por favor. Bien, de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia? ¿Y por qué? A, votaría a favor de la vacancia. B, renunciaría al cargo de congresista. C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. D, otra opción. Me parece que la opción C, ¿no? Porque es importante siempre pensar en las bases, pensar en la población que elige a un congresista. Como políticos nos debemos al voto del pueblo y hay que darle cuentas al pueblo. Perfecto. Segunda pregunta. En referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O considera usted que no se debe cambiar? Eh, Tanto de manera personal como desde nuestro partido político Alianza para el Progreso, nosotros pensamos que sí es necesario una reforma constitucional, puesto que hay algunos artículos que necesitan ser actualizados y necesitan también responder al momento, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Que es importante el capítulo económico de la Constitución y el capítulo también social, que es importante para poder establecer unas nuevas reglas y un nuevo entorno para el ejercicio, sobre todo de la función política y la función pública. Perfecto. Pasamos a la tercera pregunta. Considerando la situación actual de los partidos políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, ¿usted cuál cree que debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso? ¿Pregunta abierta? Sí. Bien, me parece que no existe en sí un tema claro al respecto, ¿no? Porque en ese sentido,
yo estaría de acuerdo con que tendría que haber una militancia mínima de 5 años, ¿no? Porque ya en 5 años uno se ha consolidado dentro del partido como militante, como participante, y bueno, creo que es importante el hecho también de desarrollar vida partidaria, que eso va a mejorar la democracia en nuestro país. Bien, la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo pertenece usted a la organización que representa? En el caso de la organización a la que yo represento, yo tengo ya participación en Alianza para el Progreso desde el año 2016. No estoy inscrito, pero vengo realizando actividades tanto políticas como partidarias desde el año 2016 en Alianza para el Progreso. Perfecto. Bien, ¿qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizaría usted de no resultar electo como congresista? Bueno, me parece que es importante el hecho de poder compartir con aquellos candidatos, ahora candidatos y que resultaran elegidos el 11 de abril, compartir las propuestas, compartir las iniciativas y continuar también con la actividad partidaria y política dentro de mi región. Bien, sí, pasamos al aspecto de sectores productivos y economía. En la cuarta pregunta, ¿qué propuesta tiene para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables? Por ejemplo, las MIPES, los pequeños productores, nuevos emprendimientos. Sí, sobre el particular y pensando en la realidad de Cajamarca, hay dos actividades fundamentales que en Cajamarca en los últimos 30 años han sido descuidadas, que son la agricultura y el turismo. En el caso de la agricultura, tengo una propuesta concreta para que, de ser elegido el 11 de abril, se apruebe una ley, ¿no?, que la hemos denominado la Ley de Promoción de Inversión en Agricultura y Agroindustria, a través de la cual el Estado tendrá que proporcionar créditos blandos a los agricultores, sobre todo a los pequeños y medianos agricultores, asesoramiento técnico e insumos. Pero lo más importante de esta ley es que se crea un fondo administrado por el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del cual se ejecuten exclusivamente proyectos de infraestructura y desarrollo agrario. Proyectos como reservorios, microreservorios, canales de riego, cosecha de agua, no sé, mejoramiento de pastos o de suelos, ¿no? Proyectos que permitan el desarrollo de nuestra agricultura para que el 75% de la población rural que practica una agricultura familiar de subsistencia puedan mejorar sus condiciones económicas y poder salir adelante. Son 2.2 millones de agricultores que practican este tipo de agricultura a nivel nacional y que se verían muy beneficiados a través de esta norma. En el sector turismo, que también para Cajamarca ha representado un área de desarrollo económico muy importante, tenemos también un planteamiento partiendo de la realidad de que el 85% de los atractivos turísticos más importantes de Cajamarca y del Perú son propiedad privada, por lo tanto el Estado en ninguno de sus niveles puede intervenir económicamente de manera directa. Entonces yo estoy proponiendo también una ley que permita al Estado, a través de la modalidad de alianza público-privada, que pueda invertir en la puesta en valor de estos atractivos turísticos para que esto desencadene todo el clúster económico que genera el turismo. Se van a ver beneficiados entonces las agencias de viaje, los hoteles, restaurantes, artesanos, vendedores de artesanía, para poder poner en valor estos atractivos turísticos y el turismo se convierta también en una fuente de desarrollo económico. Perfecto. Pasamos a la quinta pregunta. Respecto a la producción y los productores nacionales vulnerados actualmente por las importaciones, ¿cuál de estas alternativas consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? A, regular la importación. B, asegurar la adquisición de la producción nacional.
subvencionar y promover la exportación. C, la industrialización del sector. D, impulsar la ley de seguridad alimentaria o otra acción que usted tenga. ¿Es una solamente la respuesta? ¿Una opción? Sí, una opción. ¿Sí? Me parece que sí, en ese caso sería la opción C, ¿no? Que me parece que es importante la industrialización del sector para poder elevar el potencial competitivo que tienen nuestros productores y poder así también abrir mercados incluso internacionales, ¿no? Bien, hemos terminado con este aspecto. Pasamos al aspecto medioambiental. Bien. Respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? Bueno, no soy especialista, pero todos los especialistas coinciden en que sí, efectivamente estamos en una crisis climática, ¿no? Ahí los últimos 25 años, así como la desertificación de nuestros bosques, bueno, a causa de la actividad del hombre, pero que definitivamente eso genera también una crisis climática, y el deshielo de las capas polares de nuestro planeta, lo cual también pues es consecuencia del incremento de la temperatura, ¿no? Entonces, sí podemos decir que existe una crisis climática. Bien, ¿usted cuál cree que son sus manifestaciones de esta crisis climática? Justamente las que mencionaba, ¿no? El incremento de la temperatura, además el cambio de las condiciones climáticas en varios lugares de la Tierra, ¿no? Acá mismo, por ejemplo, en Cajamarca, podemos ver que el periodo de lluvias y el periodo de sequías son situaciones irregulares desde el punto de vista climático, y esas pues son las manifestaciones, ¿no? Y afecta fundamentalmente a la agricultura. Y usted desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones propondría ante esta situación? Mira, ahí sí me parece que es importante trabajar de la mano conjuntamente con las autoridades locales y regionales, ¿no? Es importante, por ejemplo, preservar nuestros bosques, ¿no? Generar también un entorno para que nuestras fuentes de agua también sean preservadas. Ninguna actividad debe de dañar nuestras fuentes de agua, sobre todo en las cabeceras de cuenca, que son las zonas más importantes para generar agua. Y algo muy importante, yo he sido alcalde de Cajamarca entre el año 2015 y 2018, y he podido ver la gran contaminación que generan dos actividades que muchas de las municipalidades y lamentablemente también el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía no toma conciencia, ¿no? El 70% de las municipalidades en el Perú no tienen planta de tratamiento de residuos sólidos y de residuos líquidos. Eso quiere decir que toda la basura que se junta en las ciudades es simplemente amontonada en un botadero en un 70% de las ciudades en nuestro país, y los residuos líquidos, es decir, el resultado de los desagües de las ciudades, van a parar a nuestros cauces de agua. Y eso es un daño al medio ambiente terrible, no solamente por el daño en sí propio al medio ambiente, sino también por las condiciones sanitarias y de salubridad de la población. Entonces, es preciso ahí sí poder trabajar de la mano para poder darle solución a estos problemas tan importantes para nuestra población. Bien, pasamos a la séptima pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? Ahí yo tengo una postura bastante clara. La experiencia que tenemos en Cajamarca es que los defensores ambientales han trabajado mucho más motivados por un objetivo político que por efectivamente proteger al medio ambiente.
Cajamarca en los últimos años, sobre todo desde el 2011 hasta el 2012, ¿no? Ha visto una serie de circunstancias, una serie de control local bastante fuerte. Y eso como consecuencia del accionar de estos pseudo defensores, los llamo yo, del medio ambiente. Pero sí, también debo ser consciente que a nivel nacional hay otros ciudadanos muy bien intencionados, sobre todo en la zona de la selva, ¿no? Que sí trabajan por el medio ambiente de manera formal y con convicción y que hasta son asesinados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es necesario eh, que exista una norma, una iniciativa que los pueda defender, pero que se sepa diferenciar claramente quiénes son los verdaderos defensores del medio ambiente y quiénes son los que son motivados por un aspecto político. Bien, en la misma pregunta, ¿cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados o el estado de los recursos sobre la selva y la sierra? Mira, ahí también hay que ser bastante claros. La explotación de nuestros recursos trae inyección económica. Hay que reconocer también que esa inyección económica y esa inversión por parte sobre todo de los privados es importante para nuestro desarrollo. Pero eso no significa que a estos inversionistas hay que darle carta blanca. Cualquier tipo de inversión en la explotación de nuestros recursos nos tiene que garantizar tres condiciones fundamentales. Primero, respeto al medio ambiente y a nuestras fuentes de agua. Segundo, el cumplimiento de estándares internacionales. Y tercero, respeto a la población y responsabilidad social. Sin esas condiciones, creo que ningún tipo de explotación de nuestros recursos sería saludable para el desarrollo de nuestro pueblo. En ese sentido, creo que es necesario, sí, que el marco normativo se ajuste a estas condiciones y también fortalecer nuestras instituciones del Estado para que puedan hacer cumplir estas instituciones y no pase o no se repita la triste historia de los últimos 30 años en Cajamarca, por ejemplo, con el tema de la explotación minera, que no ha traído ningún tipo de beneficio directo para la población más necesitada. Bien, candidato. Y sobre el acuerdo de Escazú, ¿usted está de acuerdo? Eh, Habría que hacer un análisis a fondo. En realidad, soy sincero, no conozco el acuerdo de Escazú a fondo, lo conozco de manera muy genérica, ¿no? Para poder emitir una opinión en ese sentido, creo que habría que revisarlo mucho más a fondo. No podría responder en este momento esa pregunta. Bien, perfecto. La octava pregunta, para terminar este aspecto, ¿cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de los pueblos de nuestro país? Justamente lo que estábamos comentando en otra pregunta. Ahí creo que es importante, si bien es cierto, la ejecución de proyectos que tengan que ver con la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos o de plantas de tratamiento de residuos líquidos es función del Ejecutivo a través de las municipalidades. Creo que es importante, sí, que desde el Congreso, el congresista cumpla a cabalidad una función que la ha venido descuidando en los últimos años, que es la función de representación. ¿Qué significa la función de representación y que debemos de promover? Que el congresista pueda volcar toda la experiencia que tiene en el conocimiento para que acompañe, si al caso, la gestión de proyectos de construcción de residuos líquidos. En un minuto, por favor, le quiero resumir, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en Cajamarca, de acuerdo a mi experiencia como alcalde. Tenemos ya una planta de tratamiento de residuos sólidos que viene funcionando, pero tenemos un proyecto de aproximadamente 300 millones de soles para la construcción de la planta de tratamiento de residuos líquidos. Sin embargo, ese proyecto está durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Desde el año 2019.
Entonces, ahí es donde se tiene que unir esfuerzos con el alcalde provincial, en este caso, para ir al Ministerio de Vivienda, como se dice, estar ahí insistiendo para que se desencarpete ese proyecto y pueda ejecutarse. Bien, pasamos al aspecto de pandemia y salud y empezamos con cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual. Hay dos aspectos ahí que a entender mío y también de nuestro partido Alianza para el Progreso se tienen que afrontar. Uno, sin lugar a dudas, es el tema de la vacunación, fundamental para lograr una inmunidad de rebaño, que se llama técnicamente, y que el gobierno tiene la obligación de garantizar la vacunación de por lo menos 25 millones de peruanos para que pueda lograrse ese objetivo de la inmunización masiva, ¿no? Para lograr la inmunidad rebaño. Por lo tanto, creo que la primera estrategia que debe de implementar el gobierno es garantizar la vacunación en un corto periodo de 25 millones de peruanos. En ese sentido, el actual gobierno no está haciendo nada, ¿no? Y el segundo aspecto que se tiene que afrontar es el reforzamiento de nuestro sistema de salud, ¿no? Como partido político estamos planteando el incremento de 7.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente 25.000 millones de soles, para mejorar el nivel primario de atención de salud, que es el que ha demostrado gran ineficiencia durante esta pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ningún país en el mundo ha estado preparado para poder recibir esa cantidad de enfermos, pero vemos, por ejemplo, experiencias en otros países en donde su sistema de atención primaria Señor Manuel Becerra, ¿me escucha? Esperemos un momento que el candidato se conecte nuevamente. Las fallas de internet siempre pasan en estas reuniones. ya se cayó un rato el internet. El audio, Vuelvo, por favor. vuelvo a reiterarle la pregunta, por favor. Sí. Bien, ¿cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual?
Sí, justamente lo que estaba mencionando. Hay dos aspectos que tenemos que abordar. El primero, sin lugar a dudas, es el tema de la vacunación. El gobierno tiene que garantizar un proceso de vacunación rápido y efectivo para poder lograr la inmunización masiva y la inmunidad de rebaño, que es lo que se conoce técnicamente. Y para esto se tienen que vacunar por lo menos 25 millones de peruanos en un corto periodo de tiempo. Ese es el reto que se tiene para poder iniciar de alguna forma una vuelta progresiva a la nueva normalidad que se conoce, ¿no? Y el segundo aspecto, que es muy importante y que ha demostrado que ha sido uno de los factores fundamentales para ser uno de los países con mayor índice de mortalidad, es que nuestro sistema de atención primaria de salud es muy deficiente. Si bien es cierto, ningún país de nuestro planeta ha estado preparado para una cantidad de enfermos en esa magnitud, pero vemos experiencias en otros países en donde la respuesta ha sido mucho mejor que en nuestro país. Muchísimos peruanos, cientos de miles de peruanos han muerto como consecuencia de la pandemia y muchas familias han quedado en la orfandad y el desamparo económico. Entonces, desde nuestro partido nosotros planteamos una inyección económica para mejorar el sistema de atención primaria de salud de 25.000 millones de soles, para que de esta forma podamos reforzar nuestros centros sanitarios para que tengan una mejor respuesta. El país no ha sabido, el gobierno no ha sabido responder de manera rápida y oportuna ante este requerimiento. No existe, por ejemplo, ninguna planta de oxígeno que haya comprado el gobierno. Las que se han instalado en la gran mayoría de regiones de nuestro país han sido donadas por el sector privado o un colectivo de ciudadanos que se han juntado para poder comprar una planta de oxígeno para que la gente no siga muriendo. Y el Estado, ¿no? ¿Cómo responde a ello? Seguimos en el aspecto de pandemia y salud. ¿Usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Lo hemos venido haciendo desde el 2015, en que yo asumí el cargo de la alcaldía de Cajamarca. Hicimos una gestión conjunta con el entonces prefecto regional, ¿no? Y también con algunas otras autoridades para poder, por ejemplo, promover la construcción del hospital de salud, la cual ya se ha cristalizado en este último año 2020, ya se tiene el expediente técnico y dentro de poco ya se está anunciando la licitación y el inicio de la construcción. Porque tenemos una gran deficiencia en nuestra región. No existe un gran hospital de nivel 3 que sea referencia para todos los enfermos de nuestra región. Incluso hay provincias que no tienen un hospital como tal, que están funcionando con algo que llaman hospital, pero que en realidad es un centro de salud mejorado, ¿no? Es el caso de la provincia de Selendín, por ejemplo, que hace 20 años espera la construcción de su hospital. Entonces, yo creo que es fundamental ese hecho de promover conjuntamente con las autoridades la construcción no solamente de un hospital de referencia de nivel 3, sino de hospitales en las regiones que más lo necesitan. Es el mismo caso de Contumasá, a pesar de que la población es baja, ¿no? Pero enfermos de magnitud, de dolencias moderadas incluso, tienen que ser derivados de Contumasá a Cajamarca. Ni hablar de los enfermos graves que mueren en el camino, ¿no? Entonces necesitan también de la construcción de un hospital. ¿Y usted cree que se debe mantener al personal de salud contratado en este periodo de pandemia? Mira, ahí yo creo que sí. El periodo de pandemia es fundamental y el recurso humano que tiene el Ministerio de Salud hay que mantenerlo porque ¿qué ha pasado en Cajamarca? ¿No? Llegan 10 respiradores con 10 camas UCI, sin embargo solamente funcionan 2 porque no hay personal para poder operar los otros 6 porque hay 2 que han llegado malogrados, ¿no? Entonces, es una muestra, ¿no?
de que el recurso humano es fundamental para que muera menos gente durante esta pandemia. Y ni hablar de los regímenes de contratación, ¿no? Yo soy uno de los que piensa que, por ejemplo, el régimen CAS es muy injusto para el trabajador. Debe de desaparecer del esquema público el régimen CAS, porque es muy injusto, repito, para el trabajador, y es muy oneroso también para el Estado, para las instituciones públicas. Bien, para culminar ya esta entrevista, vamos con la última pregunta. Más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. ¿Cuáles de estas problemáticas se enfocaría usted para resolver y qué propuesta específica plantea? Eh, Habría que revisar, y si es que no existe, ¿no? Promover la realización de un estudio que nos pueda, desde el punto de vista técnico, indicar cuál de estos problemas es el más álgido en cada región, porque no todas las regiones, no todas las grandes ciudades tienen las mismas características. Por ejemplo, en Cajamarca creo que fundamentalmente el tema más importante es el tema de la calidad del agua. Si bien es cierto, la calidad del agua que consume Cajamarca cumple con los estándares nacionales, ¿no? Habría que verificar con estudios mucho más profundos en qué nivel esos estándares nacionales cumplen a su vez con los estándares internacionales, que es lo que se quiere, ¿no? Cuando estuvimos en la municipalidad también tuvimos la oportunidad de poder verificar estos aspectos, por ejemplo, ¿no? Y vemos que la norma nacional no se ajusta a los estándares internacionales. Entonces, si bien es cierto, la calidad de agua cumple con los estándares nacionales, pero habría que ver frente a estándares internacionales que creo garantizan más desde el punto de vista sanitario y de seguridad alimentaria, garantizan más la calidad del agua, ¿no? En Cajamarca, el problema más álgido definitivamente es la calidad del agua, presencia de metales pesados y de otros contaminantes. En ciudades como Cerro de Pasco, por ejemplo, el gran problema que tienen más bien es la contaminación del aire, ¿no? Hay muchas enfermedades bronquiales y de la piel, ¿no? Sobre todo en los niños como consecuencia de la contaminación del aire, también con efluentes de varias empresas que desarrollan actividades ahí, sobre todo en Cerro de Pasco y en varias ciudades del centro del país, ¿no? Muy bien, señor candidato. Agradecerle por este tiempo que nos ha brindado, comentarle que desde el colectivo Bicentenario por la Democracia estaremos tratando de sacar los resultados de esta entrevista el sábado 3 de abril a partir de las 8 de la noche, a partir de las redes sociales de ORCA y de las organizaciones conjuntas que han trabajado en este cuestionario. Bien, a la vez también le vamos a hacer llegar una invitación para que ustedes también puedan estar presentes en las posiciones de los resultados de las entrevistas. Eso sería todo. De repente, algunas palabras finales que ustedes desean mencionar. No, simplemente gracias al colectivo y mis felicitaciones por la iniciativa. Me parece que es importante que para que la población pueda emitir este 11 de abril un voto consciente y un voto informado, es importante generar espacios como estos, para que la gente conozca sus candidatos, conozca sus propuestas y también, por supuesto, que la población se informe a través de los medios tecnológicos acerca de la trayectoria y los antecedentes de los candidatos, que es importantísimo. Gracias. Bien, muchas gracias.